Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor Jesús, precioso Salvador Jesucristo. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor. Sabemos que necesitamos de ti cada día, Cristo. Te necesitamos, Señor. En ti habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Señor. Y somos completos en ti, Jesús. Complétanos, Señor. Completa todo aquello que nos hace falta en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Anhelamos ser llenos de ti. Anhelamos contemplarte en este día, Señor. Incluso anhelamos ministrar tu nombre, ministrarte a ti, ministrar tu presencia con aquella vida que hemos adquirido durante la semana, Señor. Te ministramos, Señor, eres hermoso, nos deleitamos en ti. Nos deleitamos en ti, Jesús, y te rogamos que tú te deleites en nosotros. Exprésate a través de la alabanza, Señor. Vuélvenos el gozo de tu salvación, Cristo. Exprésate en medio de tu pueblo, Cristo. Danos a conocer el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Tú eres nuestra esperanza viva e inmarcesible, Jesús. Tú eres nuestra esperanza en los cielos, Jesús. Esperamos por ti, Cristo. Tú eres nuestra esperanza, Jesús. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, si has salvado. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, si has salvado. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, si has salvado. Salvado. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, si has salvado. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, si has salvado. Prometió volver pronto, su galardón con él. Prometió volver
pacientemente esperaré por Él. Él prometió volver pronto y su galardón con Él. Él prometió volver pronto y su galardón con Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Oh, 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 oh. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, si has salvado. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, si has salvado. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, si has salvado. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, si has salvado. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. No hay otro hombre como Él, que dio vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, si has salvado. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él.
Así que yo pacientemente esperaré por Él. Amén, Jesús. Amén, Cristo. Te amamos, Señor Jesús. Tú eres nuestra única esperanza, Cristo. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y gloria, solo al Rey de Reyes y Señor. Solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y gloria, solo al Rey de Reyes y Señor. Solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y gloria, solo al Rey de Reyes y Señor. Solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y gloria, solo al Rey de Reyes y Señor. Solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Al bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Al bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Al bienaventurado, solo soberano,
solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y loor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y loor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y loor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y loor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes y Señor. Amén, Jesús. Te lo mereces, Jesús, eres digno. No fue hallado ninguno digno aparte de ti, Señor. Tú eres el único digno en los cielos y en la tierra, precioso Cristo. Tú eres Rey y Señor en los cielos y en la tierra, Jesús. Como iglesia te adoramos y te exaltamos, Jesús. Reconocemos tu señorío, Jesús. Señor Jesucristo, tú eres el Rey soberano de los reyes de la tierra. La gracia se derramó en tus labios, precioso Cristo. Ya tengo un lugar
tengo un lugar. Ya tengo un lugar en Cristo, en Cristo. Ya tengo un lugar en Cristo, en Cristo. Avanza nuestras vidas. Avanza nuestras vidas y gózate en tu conquista. Entra en nuestro corazón, conquista nuestras fortalezas, vive permanentemente en nosotros, en nosotros. Avanza nuestras vidas, gózate en tu conquista. Entra en nuestro corazón, conquista nuestras fortalezas, vive permanentemente en nosotros, en nosotros. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Tengo un lugar en Cristo, en Cristo. Ya tengo un lugar en Cristo, en Cristo. Preciso que tú reines en los cielos, en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Es preciso que tú reines en los cielos, en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Amén, Señor Jesús. Toma tu lugar, Señor, en nuestro corazón. Toma tu lugar en nuestras vidas, Señor Jesús. Toma la preeminencia, Señor, porque tuyo es el reino, el poder, la majestad, Señor, por los siglos de los siglos. Toma tu lugar, Señor, en esta reunión. Toma tu lugar en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor. Que seas tú lo primero en nosotros. Ponemos la mirada en ti solamente, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Que esta reunión se trata de ti, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, por medio de tu Espíritu. Revélanos más de Cristo en las Escrituras. Que arda nuestro corazón, Señor, mientras tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas tardes.
Bienvenidos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué dijeron? ¿Ya se acabó el tiempo de la celebración? Pues no, continuamos. Mañana daremos el grito, pero mientras tanto, y bueno, nos visitan unos queridos hermanos de la Ciudad de México, Francisco, su esposa Elizabeth, están por acá. Y bueno, vamos a darle lugar a Carlos Morán, que nos va a compartir en esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Pensaban que se habían librado de mí? Aquí seguimos. Gracias a Dios porque podemos reunirnos en su nombre. Gracias a Dios por la comunión que podemos tener en la iglesia de Cristo. Y pues el Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos y la capacidad que que tenemos de hablar entre nosotros acerca del Señor. Y bueno, pues aquí todavía andamos por aquí y ha sido una muy grande bendición estar en la vida, estar aquí con nuestros hermanos Gustavo e Irma. Y bueno, vamos a orar antes de comenzar y vamos a hablar algo de la Escritura que tiene que ver con nuestra posición delante del Señor, pero vamos a pedir su ayuda antes. Señor, nos acercamos a ti esta tarde porque Señor, no hay nadie, Señor, como tú. No hay nadie que haya dado su vida por nosotros, Señor, para permitirnos vivir en la libertad, Señor, en la que ahora podemos gozar. Te damos muchas gracias por Cristo, nuestro Señor, porque Él pagó ese precio elevado por nuestra libertad y por la gloria de poder expresarlo y de poder vivirlo. Señor, gracias te damos porque también nos has implantado en una iglesia local con el propósito de construirnos y de edificarnos y de perfeccionarnos para el día de tu regreso. Señor, queremos pedir tu ayuda para que esta tarde tu palabra tenga la eficacia por la cual la envía, Señor, para que nuestro espíritu pueda recibirla, para que nuestra alma pueda meditar en ella y podamos ser constituidos de la vida divina, Señor. Señor, quita todo obstáculo entre nosotros. Señor, destruye la obra de las tinieblas en medio de nosotros, Señor, y que tu luz alumbre, Señor, en medio de la oscuridad. Gracias te damos, Señor, por esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, hoy quiero hablar esta tarde de un tema que tiene que ver mucho tiene que ver con lo que estuvimos hablando el fin de semana, y vamos a hablar de la libertad de los hijos de Dios. Y me doy cuenta de que conforme experimentamos la vida en el Señor nos traslada de un estado en el que nos encontrábamos y nos coloca en una situación completamente diferente. Y el Señor está, creo yo que la razón por la que Él nos habla cosas a veces difíciles o duras, por las que trata con diferentes situaciones adversas en nosotros, es porque quiere librarnos de algo que hay en nuestra naturaleza para poder que Él pueda expresarse de la manera correcta. Y tenemos que reconocer nuestra posición, la posición que teníamos antes y nuestra posición hoy, para que podamos vivir en eso. Bueno, vamos a leer un texto primero en Romanos 6, capítulo 6, versículo 15 al 18. Y esto nos va a dar mucha luz acerca de esta idea. Dice, ¿qué pues? ¿Qué pues? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. Dice, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, dice, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte
o sea, de la obediencia para justicia. Y el apóstol Pablo en esta idea coloca algo muy interesante, ¿no? Dice, ¿no se dan cuenta de que ustedes son esclavos de aquello que obedecen? Qué interesante. Aquello que nosotros, de lo cual nosotros conducimos nuestras vidas y recibimos órdenes. Dice, ustedes son esclavos de eso, ¿no? Y dice que hay dos posiciones en esta situación. Dice, no saben que, dice, para obedecerles son esclavos de aquel a quien obedecen. Dice, sea el pecado para muerte, dice, o sea de la obediencia para justicia. Entonces, según la Escritura, todos somos esclavos, ¿cierto? Y podemos ser esclavos de dos cosas, del pecado y de la justicia. Qué interesante. Ahora, ¿cómo determinamos cómo alguien es esclavo de una cosa y de otra? Es muy interesante ver que esta palabra esclavo no nos gusta en nuestro vocabulario, ¿no? Porque es alguien que señorea y que somete nuestra voluntad, ¿no? Para hacer algo que a lo mejor incluso nosotros no queremos, ¿no? Ese es el contexto. Y dice aquí, pero todos somos esclavos de algo. ¿Están de acuerdo conmigo? Y podemos ser esclavos del pecado, obedeciendo a este pecado, y va a dar a luz muerte. O podemos ser esclavos de la obediencia, que va a traer justicia, la justicia de Dios. Es muy interesante ver que, quiero que observe esto. Cuando la Biblia habla de los frutos, habla de algo natural, no algo que, no es algo que se propone producir. Si tú siembras un jitomate, no importa cuánto el jitomate se sugestione, piense, se determine, se discipline en querer dar fresas. ¿Puede dar fresas? ¿Por qué no puede dar fresas? Porque es un jitomate. Entonces, el jitomate es esclavo de su naturaleza. ¿Sí o no? El jitomate, o sea, es que es un poco ilógico, porque yo no me pongo a pensar cómo un jitomate quisiera tener una fresa, ¿no? Pero el jitomate no puede obedecer más que su propia naturaleza. No hay manera. Y si no cambia su naturaleza, entonces dará el fruto de su propia naturaleza. Entonces, somos esclavos del pecado, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Fíjense bien, una persona que está llena de Cristo, una persona que participa de la naturaleza de Cristo, ¿cuál es su fruto? El mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y la Biblia nos dice amor, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto que da naturalmente. Entonces, si obedecemos a Dios y nos convertimos esclavos de la justicia, entonces nuestro fruto será espontáneo, será natural. Es decir, nos obligará a actuar de esa manera. Qué tremendo, a mí me parece impresionante. Si nosotros obedecemos al pecado, entonces haremos lo que no queremos, que es pecar, que es estar en contra de Dios y de su propia naturaleza. Bueno, entonces dice aquí que la condición para ser esclavo de alguien es obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay un principio para para ser esclavo, y este es el obedecer. Aquellas cosas que obedecemos, nos convertimos en esclavos, en siervos, en servidores de aquello a lo que obedecemos. Pero continúa. Pero gracias a Dios, ¿sí lo tienen ahí? Dice, pero gracias a Dios, que aunque eran, ¿qué? Esclavos del pecado, gracias a Dios, porque antes éramos, ¿sí dice eso? Dice, antes eran esclavos del pecado, dice, han
obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, dice, y libertados del pecado, vinieron a ser ¿qué? Siervos de la justicia, es decir, esclavos de la justicia. Entonces, el apóstol Pablo coloca esta idea en nuestros corazones. Dice, a lo que obedecemos, en eso nos convertimos en esclavos para pecado, para muerte y obediencia o de la obediencia para justicia. Y eso éramos antes, éramos esclavos del pecado, pero ahora obedecemos esta vida del Señor. Y dice que esto nos ha provocado a nosotros ser liberados de este pecado en el que estábamos, ¿no? No dejamos de pecar porque tenemos mucha buena voluntad. No es posible. Incluso creo que tú y yo lo hemos experimentado. No importa cuánta buena voluntad tengamos, no podemos dejar nuestro pecado. Pero cuando cuando obedecemos a la justicia, cuando se nos presentó el mensaje de la vida de Jesucristo a nosotros, dice, y obedecimos aquello, ¿no? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué tremendo. Entonces, obedecimos esto, es decir, creímos que Dios murió, que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, que derramó su sangre para redención de nuestros pecados y que Él nos llamó para ser suyos. Entonces, obedecemos y nos convertimos en siervos de la justicia. Y entonces el pecado es algo que podemos dejar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora obedecemos a la justicia. Ya no obedecemos más al pecado, sino obedecemos a la justicia. Y ahora estamos libres del pecado. El pecado que está en nosotros. Bueno, vamos a avanzar porque hay muchas cosas que decir de esto. Acompáñame ahora a Gálatas, en el capítulo 4, versículo 1 al 7. Híjole, eso está bien padre. Gálatas 4, del 1 al 7. Dice, pero también les digo, dice que entre tanto que el heredero es niño, dice, en nada difiere del esclavo. Observa muy bien esto que estoy leyendo. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, dice, en nada es diferente del esclavo. Dice, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta ahí vamos a dejarlo. Aquí hay una condición que me llama la atención. Un niño es igual que un esclavo. Y dice, un esclavo que no puede disfrutar de las bendiciones, de la herencia que le corresponden. Es decir, de alguna manera, el hijo que es heredero, pero que es niño, no puede disfrutar todavía la libertad completa en la que se encuentra. Esto es muy interesante, porque la condición de inmadurez en la vida de los cristianos, y Pablo lo dice en el libro de los Romanos de otra manera, los cristianos que están en la carne o los cristianos carnales están todavía en un estado de esclavitud. Y yo quiero que pienses por un momento cómo es que de pronto el Señor hace una obra con nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos traslada de estado del que estábamos a uno nuevo, pero a veces hay elementos en nuestras vidas que no son transformados. Incluso hábitos de pecado que todavía tenemos dentro de nosotros, reacciones naturales que no provienen del Espíritu de Dios, sino de la carne. Muy interesante. La realidad es que aunque el Señor ya nos liberó, no podemos ser completamente libres por causa de nuestra inmadurez, por causa de que estamos sujetos a la obediencia de otros elementos que no son la vida de Dios. Entonces, cuando Santiago dice, el que quiera hacerse amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye en enemigo de Dios. Dice entonces, aunque somos salvos y Él nos ha liberado,
la realidad es que esta libertad no la podemos disfrutar hasta que logremos la madurez plena en nosotros. Y dice Pablo que este esclavo, aunque es señor de todo, se tiene que encontrar bajo tutores, bajo curadores, hasta el tiempo que señale el Padre. Es decir, hasta que madure y pueda disfrutar plenamente de la libertad a la que el Señor le ha llamado. Dice, así también nosotros, dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijos, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué tremendo! El Señor Jesucristo nos ha cambiado nuestra constitución de esclavos y de estar sujetos al pecado a una vida de la libertad de los hijos de Dios, donde podemos clamar que Dios es nuestro Padre y disfrutar de esta libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo me doy cuenta que uno de los problemas más graves en la que nos enfrentamos es que a veces no vivimos en esta libertad de los hijos de Dios, sino que estamos todavía atados a la esclavitud del mundo, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver otro ejemplo acerca de esto, porque es muy interesante que en el libro de los Gálatas el apóstol Pablo está hablándole a una iglesia que se le está tratando de imponer una enseñanza respecto de la circuncisión de un rito judío a los creyentes para que, decían ellos, para que todo estuviera completo. Pero esto no era otra cosa más que mantener en la esclavitud a aquellos que ya estaban en libertad. Entonces me doy cuenta de que a veces en nosotros hay una esclavitud acerca de las cosas del mundo y necesitamos entrar en la libertad gloriosa que Dios nos ha dado. Bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que anden como es digno del Señor. Quiero que tomen mucha atención en esto que voy a decir. Pablo está orando por los cristianos, pidiendo sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Dice, para que puedan caminar como es digno del Señor, dice, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta lectura. Quiero que observen. Pablo dice, Señor, yo te pido que la iglesia pueda entender, pueda tener inteligencia para que pueda conducirse como es digno, ¿ok? Como es digno. ¿Cómo es el andar digno de un hijo de Dios? Voy a cambiar la idea. ¿Cómo es el andar digno de una persona que ha sido librada del pecado? ¿Cómo tiene que ser mi caminar? ¿Cómo tengo que conducirme? ¿Cuáles son las evidencias que tengo que brindar en la forma en la que me conduzco, en la forma en la que hablo, en la forma en la que decido, que me hacen digno de ser una persona que está en libertad? Entonces, de pronto nos vemos como sometidos bajo esta lupa que nos muestra quiénes somos. ¿Cómo es mi andar? ¿Qué dignidad muestra mi vida? ¿De una persona que es libre en el Señor o una persona que es esclava del pecado? Hay una evidencia de lo que ando, de lo que hago, de lo que pienso, de lo que decido, que me hace mostrar que soy una persona en libertad
o que soy una persona que está atado al pecado, ¿no? Les he platicado de cómo es que podemos exteriormente decir que somos una cosa, pero interiormente vivir nuestra dignidad de una manera completamente diferente. Entonces Pablo les está diciendo: Señor, dales entendimiento para que sepan cómo es que vive una persona que ha sido librada de las tinieblas del mundo, de Satanás, de su propia concupiscencia, y que vive en la libertad de los hijos de Dios. ¿Cómo es esta manera de vivir? Bueno, voy a continuar. Dice, agradándolo en todo, y dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos, en luz, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué interesante. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, del poder de las tinieblas. Entonces, vemos la misma figura. Vemos un amo que nos obligaba a hacer lo que no queríamos. Ese era Satanás, ese es el mundo, esa es nuestra naturaleza caída, esa es nuestra propia concupiscencia. Pero Dios nos libró de la tiranía de este amo y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha traído de ese estado, de esa posición, y nos ha colocado en una completamente diferente, en donde obedecíamos a un amo tirano, maldito, que siempre procuraba nuestro mal y nuestra destrucción, y Dios nos trasladó de este lugar a un amo que nos ama, a un amo que nos hizo sus hijos, a un amo que nos hizo sus amigos, a un amo que nos pide, que nos exige que hagamos algo, pero que todo abundará en bien y con el destino de producir los frutos de Dios, según lo que vimos en el contexto anterior. Un amo que desea expresarse profundamente en nuestros corazones. Dios te desea como un siervo para que tú lo expreses de forma espontánea, para que tu vivir, para que tu andar no esté limitado a la antigua naturaleza, sino que vivas en la libertad de los hijos de Dios. Qué tremendo. Quiero que no pierdas de vista esto. Dios nos ha liberado del pecado, de la muerte, de Satanás, del mundo, de nuestra concupiscencia. Pero como hemos estado viendo, necesitamos entrar en la obediencia de estas cosas para poder ser movidos. Bueno, Isaías 61, versículos 1 al 3, nos habla de una de las descripciones del trabajo del Mesías para con el mundo y especialmente para sus hijos. Dice aquí, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Dice, porque me ungió Jehová, dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. ¿Qué más? ¿A qué más lo mandó? Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más? Dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Dice, ¿qué más dice? A consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Esta profecía acerca de Jesucristo, vemos en el Nuevo Testamento que un día el Señor entró a la sinagoga y tomó un rollo y abrió justamente en esta porción. Y justamente él mismo profetizó, o más bien no profetizó, sino les dijo,
esto que acabo de leer se ha cumplido en este momento delante de todos ustedes. Jesús dijo: yo soy el cumplimiento de las profecías de Isaías 61, del 1 al 3. Y quiero que observes que el trabajo del Señor como el libertador es una de las características muy apreciables para nosotros. Él es el que vino a hacer lo que nadie podía hacer. Mientras estábamos en el pecado, en el mundo, nuestra propia concupiscencia, teníamos un amo que nos exigía y nos exigía y nos exigía y nunca podíamos satisfacerlo. ¿Están de acuerdo conmigo? El mundo y Satanás nos hacía pecar, es decir, nos conducía nuestras vidas hacia esta naturaleza caída y nos hacía pecar. Y una vez que nos hacía pecar, con la promesa de que recibiríamos una retribución, una recompensa por eso, ¿qué hacía inmediatamente después? No solo caíamos, sino que se burlaba de nosotros y ahora nos condenaba. ¿Cierto o falso? Este enemigo del Señor, este Señor al que servíamos, es un tirano que solo está buscando la destrucción de la vida del hombre. Y vemos en contraste con el Señor Jesucristo, que Él vino a predicar las buenas nuevas a todos los abatidos. Qué tremenda libertad, mis hermanos. Él vino a vendar a los quebrantados. Quiero que observes una cosa que es sumamente gloriosa acerca de esta profecía del Señor Jesucristo. Y aun cuando hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nos dice la primera epístola de Juan. Aun cuando hay pecado en nosotros, Jesucristo aboga por nosotros. ¿Hay imperfección en ti y en mí? Sí, sigue habiendo imperfección. Seguimos luchando contra nuestra naturaleza. Todavía esta naturaleza nos obliga y a veces nos jala, como veíamos el fin de semana en Romanos 7, a hacer lo que no queríamos. Sin embargo, el Señor sigue siendo el que venda a los quebrantados de corazón. Sigue siendo el que publica libertad a los cautivos y a los que están presos, libertad de las cárceles. Este amo maravilloso que nos llamó jamás nos dejará en la condición de pobreza y de maldición en la que el pecado nos coloca, sino que Él continúa haciendo esta labor. Él sigue ungiendo las heridas. Él sigue dando buenas nuevas. ¿Hay alguno que ha pecado? Acérquese al Señor, vuélvase al Señor, y Él es amplio para perdonar cualquier maldad. Este amo maravilloso, este Señor al que tenemos que convertirnos en sus esclavos, siempre nos va a pagar con bien, no importa lo que pase. ¿Qué has hecho que te ha separado del Señor? ¿Ha habido pecado en tu vida? ¿Ha habido negligencia en tu vida? ¿Ha habido descuido en tu vida? ¿Has obedecido más al amo anterior? Bueno, el Señor te dice que vengas a Él, porque Él es el único que puede librarte incluso de la influencia de ese malvado que puede operar en la vida tuya. Qué tremendo está eso. El Señor nos ha abierto la posibilidad de una vida de libertad. El Señor no nos ha dejado en nuestra condición. No somos unos esclavos abandonados donde nadie quiere saber. Somos unos esclavos redimidos por el Señor para servir ahora a la justicia. Qué tremendo está eso. El único que está en las condiciones de hacer todo eso es el Señor Jesús. Por eso es tan significativo cuando Él dice esto. Esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. He venido a abrir la cárcel de todos los que están presos. Salgan libres en el nombre de Jesús. Salgan libres. Ya no permanezcan más en eso. Pienso un poco en la historia por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Hay algo de información en ese sentido. ¿Cómo es que los esclavos, ¿no?, negros,
principalmente, bueno, pero había otro tipo de esclavos, también había incluso de otras naciones, ¿no? Y incluso con otras características físicas también, y bueno, eran esclavos de eso. Imagínate que cuando llegó esta revolución interna, esta pelea que hubo entre las partes de Estados Unidos, donde algunos buscaban esta libertad y los otros no, defendían sus derechos. ¿Qué pasó el día en el que llegó la libertad para todos esos esclavos? ¿Qué pasó el día en que le dijeron, a partir de ahora ya no serás más un objeto, sino te convertirás en una persona? ¿Cómo crees que se sintieron todos ellos? Cuando en la Alemania nazi y la parte de Europa que estaba conquistada por este ejército poderoso, y llegaron los aliados, ¿no? Y venciendo al ejército por un lado y por el otro lado los rusos también haciendo lo suyo, y que de pronto se había terminado la guerra, ya no había poder de los nazis contra ninguna nación y contra los judíos. Y cuando llegaron a los campos de concentración y les dijeron, ya pueden salir, ya son libres, ya nadie los está buscando matar. A mí esas historias me conmueven porque veo que es el trabajo que Dios hizo con nosotros, se asemeja a eso. Vivíamos bajo un tirano que quería matarnos, que nos empobrecía, que nos debilitaba, que nos deprimía, que continuamente nos acusaba. Y aún así nos prometía placer, nos prometía cosas, y de pronto llegó el Señor Jesucristo a decirnos, ya se fue, son libres de todo eso. Qué tremendo. Y por eso veo que cuando en Colosenses habla de esta dignidad en la que tenemos que vivir, es atesorar esto, es decir, Señor, tú me hiciste libre, no puedo vivir como un esclavo. Ya no puedo vivir como un esclavo. Hay una anécdota que siempre me ha gustado mucho acerca de lo que pasó en México con la revolución, la independencia. Y saben ustedes que en México todo se come con crema y queso, ¿sí o no? Todo. Dime una cosa, hoy me eché unas enchiladas verdes. Qué cosa tan deliciosa. Con crema y de Wendy's. ¿Wendy? Qué enchiladas tan buenas, se las recomiendo. Y todo tiene crema y todo tiene queso. ¿Sabes por qué todo tiene crema y todo tiene queso? ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Bueno, resulta que en el tiempo de la colonia, cuando estaba el reinado o el dominio de los españoles sobre México, los españoles comían leche y crema. Porque sí sabes que la leche y la crema no son autóctonos, es decir, en México no existían. ¿Sí sabías eso? No había leche ni crema, porque no había vacas. En América no hay vacas. Había chivos, un montón de otras cosas, pero no había vacas. De hecho, los españoles traen las vacas, ¿no? Y ellos disfrutan de esto, es decir, el alimento de los europeos y específicamente quien los gobernaba eran la leche y la crema. ¿Qué crees que pasa cuando llega la independencia? Cuando por fin México se vuelve independiente, todos los libertados, los que habían sido liberados, ¿qué crees que querían comer? Leche, crema y queso. Y esa es la razón por la que todo se cocina con leche, con crema y con queso en México. Es una señal de libertad. Es una señal de decir, ya no estamos bajo la opresión española y ahora tenemos también acceso a esto que no teníamos acceso anteriormente. Y esto me llama la atención porque nos entramos en una dignidad de libres. Ahora puedo disfrutar de estos elementos. Ahora puedo disfrutar de llamar a Dios Abba Padre. Antes no lo podía hacer. Antes incluso le tenía miedo a Dios. Hay gente que no se acerca a Dios porque le tiene miedo. Pero ahora nos podemos acercar a Él confiadamente por la libertad que Él ganó para nosotros. Podemos acceder a lo que no podíamos acceder por la libertad que el Señor nos dio. Y dice Pablo,
vivan en esa dignidad. Vivan en la dignidad de ser libres del pecado, libres del tirano, para estar ahora sujetos al señorío de aquel que los amó y entregó su vida por ustedes. Qué tremendo está. Yo me doy cuenta de que la libertad es algo que tenemos que aprender a disfrutar y algo en lo que tenemos que aprender a estar. Tengo que aprender a estar en la libertad. El Señor ya me liberó. Siempre he escuchado esta expresión. El Señor ya abrió la cárcel. El Señor ya rompió los cerrojos que nos mantenían atados, ocultos, cautivos. Y a veces la puerta de la cárcel está abierta y nosotros seguimos adentro. Y nosotros seguimos en la dignidad de esclavos de este maldito señor que es Satanás, el mundo y nuestra propia concupiscencia. El Señor ya nos liberó de eso y vivimos como si Dios no hubiera traído libertad a nuestras vidas. Y por eso creo que el apóstol Pablo se encarga de decir, incluso vamos a ver cómo el Señor Jesús también nos enseña esto: vivan en la libertad en la que el Señor les ha dado que vivan. Isaías 61 es un texto que tenemos que tener presente, porque tú veniste a libertar a los cautivos, porque tú veniste a vendar a los quebrantados, tú veniste a ungir las heridas de los que se necesitaban, tú has venido a anunciar el año agradable. Qué tremendo ministerio y qué tremenda libertad a la que el Señor nos ha dado. Bueno, Gálatas 5:1 dice algo importante, y aquí vamos a entrar un poco en el contexto de Gálatas. Gálatas 5:1 dice estén, dice este texto. ¿Sí dice eso? Estén. ¿Qué significa esta palabra estar? Significa mantenerse en un estado, conservar una posición. Dice estén. Si tú le dices a un niño, voy a entrar a la panadería, estate aquí, ¿dónde tiene que estar el niño? Ahí, ¿no? Tiene que permanecer en esa posición. No puede cambiar de estado, de posición en la que está. Aquí estate, ¿ok? Entonces Pablo dice, ustedes tengan una posición, mantengan un estado, sean intencionales, incluso diligentes y celosos en permanecer en esa condición. Pablo le está diciendo, no se vayan de esta condición en la que va a describir a continuación. Estén pues, dice, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Está impresionante esto. La libertad es algo que nosotros poseemos, es algo que nosotros mantenemos, es algo que nosotros decidimos no movernos, somos intencionales de no movernos de esa posición de libertad a la que el Señor nos ha llamado. No regresamos a la esclavitud. ¡Ay, qué tremendo! En el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado cautivo 400 años como esclavos de Egipto. Y cuando Moisés se le ocurre hablar con el faraón acerca de decir, déjanos salir al desierto a presentarle ofrendas al Señor, el faraón dice, han de tener mucho tiempo libre para hacer. Entonces ahora ya no les lleven la paja, sino que ellos busquen la paja, que hagan los ladrillos y que de todas formas entreguen las mismas cuentas en ese sentido. Había una opresión del faraón, que es una representación de Satanás sobre la vida del pueblo de Dios. Y ahí estaban y los oprimían y los tenían. Cuando Moisés nació, fíjate nada más el tipo de opresión que había sobre de ellos, que un día el faraón dijo, maten a todos los niños. ¿Se acuerdan? Maten a todos los niños porque se están volviendo muy fuertes y no queremos que haya problemas con nosotros. Es decir, decidían sobre la vida fructífera de un pueblo, es decir, la opresión era terrible, era sumamente fuerte sobre la vida de ellos, no podían tener libertad, en fin, no había muchas cosas a los que ellos podían acceder. Cuando el Señor libera a Israel o a este pueblo que está en Egipto y los lleva a través del desierto y empieza un proceso de transformación, hay una cosa que me sorprende, que ellos comienzan a decir,
estábamos mejor en Egipto. ¿Estaba mejor en Egipto? ¿En serio? Estaban en el desierto y durante el día tenían una nube que los cubría del sol abrasador. Y durante la noche había una columna de fuego que los dirigía hacia el lugar donde el Señor quería que estuvieran. Todas las mañanas el Señor les proveía de un maná, un alimento que nunca nadie ha visto en la tierra. Sobrenaturalmente el Señor los alimentaba. Dice la Escritura que sus vestidos no se desgastaron durante la travesía que estuvieron en el desierto. Ellos vieron como de una roca surgió agua para que ellos pudieran beber. Lo misterioso de eso incluso es que esa roca los seguía. Era una roca que estaba en un lugar y llegaban a otro lugar y ahí estaba. Y iban a otro lugar y ahí estaba. Y ahí iban a otro lugar y ahí estaba. Era una roca providencial que ¿quién habría visto en eso? Y al ver las maravillas de Dios, ellos dicen en su corazón, estábamos mejor en Egipto. ¿Quién quiere comer más este maná? ¿Quién lo puede soportar? Se me antojan esas cebollas, esos puerros, esos ajos que había en ese lugar. ¿Sí se acuerdan? Pero ¿cómo es posible que alguien que ha sido librado de esa esclavitud quisiera regresar a esa condición? El apóstol Pablo dice, estén firmes en la libertad en la que el Señor les ha llamado. Porque esta naturaleza de la que Pablo le escribe en Romanos 6, 7 y 8, nos habla justamente de este engaño del enemigo que nos hace creer que su dominio era mejor que en el que nos encontramos. Qué difícil es a veces la vida espiritual y la vida cristiana. Cuántas dificultades a las que nos encontramos, cuántas contradicciones, cuánto dolor, cuánta muerte del yo tenemos que experimentar en la vida. Es verdad. Pero jamás podremos o debiéramos desear regresar a nuestra antigua naturaleza con el amo al que servíamos, porque ese lo único que estaba buscando era nuestra destrucción. Mientras que ser esclavos, siervos de la justicia de Dios y del Señor Jesucristo producen vida en nosotros, transformación y verdadera satisfacción. Qué tremendo. Pablo no está hablando estas cosas porque considera que todos viviríamos en esto, sino porque hay una lucha en nuestra mente y en nuestro interior respecto de esto. Y Pablo les dice, permanezcan pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Sabes que la libertad que el Señor nos dio tuvo un alto precio? La vida del Cordero de Dios, del Santo, del Justo, y esa libertad nos hizo libres. Dice, y termina la idea, dice, y no estén otra vez sujetos, dice ahí, al yugo de esclavitud. Y con esta palabra yugo quiero que definamos un asunto importante. El yugo es esta parte que se le coloca a las yuntas de los bueyes o de las vacas o de lo que sea, ¿no? En una yunta para arar la tierra. ¿Para qué sirve el yugo? El yugo sirve para que nadie tome una ruta diferente más que la que está trazada. Si no se le pone eso a los animales, cada animal iría por su lado y entonces sería un relajo el arado. El yugo representa el no dejarte hacer lo que tú quieras, sino como Pablo decía, lo que no quiero, eso hago. Y dice, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No regresen a aquello que no desean hacer, sino vivan en la libertad. Esta palabra, estar firmes en la libertad, también se traduce como perseverancia, como mantenerse. Y es nuestra responsabilidad vigilar que esto se lleve y que se cumpla en medio de nosotros. Yo estuve pensando en esto acerca de mi vida. ¿Cuántas veces he hecho lo que el Señor no quiere que yo haga?
¿Y por qué me he obligado a estar en eso? ¿Y por qué he permitido que esto suceda dentro de mí? La respuesta es justamente que he obedecido aquello que no es la palabra de Dios y lo que el Señor habló. Ahorita vamos un poquito más para allá. En el caso específico de los Gálatas, como les decía, había un espíritu religioso sobre de ellos, que les decía que tenían que cumplir. Escucha bien lo que voy a decir. Tenían que cumplir con una serie de cosas para que entonces puedan ser aceptables respecto de la salvación que el Señor había provisto. Pero el Señor les dijo, ustedes no pueden estar más sobre ese yugo, no pueden estar bajo esa esclavitud de la religión y de los pensamientos religiosos. No se permitan ser obligados para hacer lo que no es trascendente en la vida espiritual, sino obedezcan verdaderamente lo que el Señor quiere que hagan. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes, ¿cómo dice ahí? Si ustedes, ¿cómo dice? Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sí dice eso? Jesús le dijo a los judíos que habían creído: si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, yo soy su maestro y ustedes mis discípulos. Versículo 32. Dice, y conocerán, ¿qué? La verdad, ¿y qué más? Y la verdad los hará libres. Qué interesante. Hay una relación entre la libertad y el conocer la verdad. Qué tremendo es eso. Una persona que no conoce la verdad es esclava de aquella que le dice una mentira. Podría dominar sobre esa persona con una mentira. ¿Nunca te ha pasado que tus pensamientos y mis pensamientos nos traicionan? Y que vivimos esclavos de esos pensamientos. Vivimos creyendo esos pensamientos. Nuestra actuación, nuestra decisión está basada en ese pensamiento que está inyectado en nuestra mente. Y somos esclavos de eso, vivimos para eso, nos conducimos para eso. Y de pronto llega el Señor Jesucristo con su luz y nos da a conocer la verdad. Y nos damos cuenta de que ese pensamiento, que ese actuar, que esa actitud no es otra cosa más que un obstáculo para que el Señor produzca su vida en nosotros. Y entonces somos libres. Y entonces, ahora sí, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Jesús les dijo a estos judíos: yo quiero que ustedes sean libres, pero para que sean libres tienen que conocer la verdad. Otra vez, quiero regresar a la ilustración del hijo que es esclavo, que es niño y que es esclavo. Un niño es esclavo por causa de su ignorancia. Un niño es ignorante y por lo tanto es esclavo de sus maestros, de sus tutores, hasta que llega el día en el que entiende, es consciente, tiene esto y esto le produce libertad. La peor condición que un cristiano puede tener es la ignorancia, porque la ignorancia lo mantiene esclavo de cualquier cosa que vaya en contra de él. ¿Sabes? Que la religión, ese es el problema de la religión, que la religión nos dice mentiras o nos dice verdades a medias. Y entonces, como nos dice verdades a medias, son mentiras. Y esas mentiras nos mantienen de esa forma. En el tiempo del obscurantismo podemos ver que se predicaba, ¿no?, que se necesitaba cumplir con ciertos elementos.
tráeme ciertas cosas, haz ciertas situaciones para que puedas ganarte el cielo. No había cosa más falsa que eso. Pero por causa de la ignorancia se vivía en una esclavitud de aquellos que estaban sobre de ellos. El Señor Jesucristo les dijo, ¿quieren ser libres? Y es una pregunta que el Señor nos hace a nosotros. Entonces tenemos que conocer la verdad. Amén. Para que esa verdad nos libere de la condición en la que estamos. Ok. Juan 8, 34 al 38 dice, Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, dice, serán verdaderamente libres. Porque está hablando de esta misma idea con los judíos, porque ellos empezaron a hacer la de tos, ¿no? Dice, ¿por qué dices que vamos a ser libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Y Jesús le dijo, no, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Solo el Hijo de Dios puede librarnos. Solo Jesús puede librarnos. Solo el que designó el Padre para traer libertad, como vimos en Isaías 61, es el que puede traer libertad a nuestras vidas. No hay nadie más. Creo que cabe la pena pensar en medio de nosotros. ¿Soy libre de alguna cosa dentro de mi vida? Pues solamente Cristo puede hacernos libres. Solo Él puede transformar nuestro pensamiento, solamente Él puede alumbrar nuestro entendimiento. ¿Te das cuenta cómo incluso las citas que leímos al principio? Señor, que haya espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento. Es decir, que tu verdad nos alumbre para ser libres. Qué tremendo. Solo Cristo puede librarnos para ser verdaderamente libres. En el Nuevo Testamento vemos que Pablo habla a las iglesias y les dice cosas muy interesantes. Habla de los alimentos ofrecidos a los ídolos, ¿sí se acuerdan? Y algunos hermanos, por su debilidad, ven que un hermano come algo ofrecido a los ídolos y entonces se saca de onda y lo hace caer, ¿sí se acuerdan? ¿Sabes qué termina diciendo Pablo? Dice, todos los alimentos son santificados por Dios, no importa qué. Y les coloca en una posición. Pero tu libertad no debe ser un obstáculo para la vida de los demás, sino que en esa madurez tú tienes que entender que aunque eres libre, te sujetas en obediencia al que te llamó para que el hermano no se ofenda en su debilidad y entonces lo hagas caer en pecado. Qué tremendo está eso. Yo me doy cuenta de que el Señor nos ha llamado a una libertad sumamente gloriosa, pero tenemos que aprender a estar en ella y disfrutar de ella. Tenemos que preguntarle al Señor, ¿es esto algo que te agrada a ti, Señor? ¿O es algo que me tiene cautivo para no llevar a cabo tu obrar? Ninguna cosa que el Señor nos o que haya en nuestras vidas que nos lleve a pecar, podemos decir que es algo de Dios, o que nos mantenga en angustia, o que nos mantenga en desesperanza. Todas esas cosas no provienen de Dios, sino que incluso la aflicción, como leíamos ahí, hace un momento leíamos acerca de esta longanimidad, que es la capacidad de estar firmes en medio de las dificultades. Si aún en las dificultades tenemos que tener la esperanza del Señor. Bueno, estoy terminando. Romanos 8 del 1 al 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Con esto termino. En Romanos 7 vemos la definición de la ley del pecado y de la muerte. A ver, está Romanos 8, 1 y 2. Ahí está, ahí en esas dos está bien. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿sí lo ven? Hay una ley ahí, ¿sí? Posiblemente Gustavo ya les ha hablado de esto. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo, en Cristo Jesús, dice, me ha librado ¿de qué? Ahí hay otra ley. ¿Cuál es esa otra ley? La ley del pecado y de la muerte. Entonces, un hermano ponía un ejemplo acerca de esto. Una ley es algo que se va a cumplir sí o sí. ¿Están de acuerdo? Las leyes no, por eso tienen el carácter de ley, porque se deben cumplir cabalmente. La gravedad es un fenómeno físico, es una ley, la ley de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No dejará de cumplirse, ¿o sí? Me voy a acostar y a lo mejor ya la ley de la gravedad no tendrá efecto. Voy a ponerme a dieta hasta pesar 1 kilo. La ley de la gravedad no deja de cumplirse. Voy a subir de peso y la ley de la gravedad no dejará de cumplirse. Me voy a subir en lo más alto de un monte, la ley de la gravedad no dejará de cumplirse. Podría meterme en lo más profundo del mar y la ley de la gravedad no dejará de cumplirse. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, una ley es algo que no puede dejar de tener su eficacia. Bueno, aquí vemos 2 leyes, ¿sí o no? La primera es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y la segunda es la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 7 vemos que Pablo define la ley del pecado y de la muerte en sí mismo. Y dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Es decir, que la ley del pecado y de la muerte es la condición de esclavitud en la que nos encontrábamos. Era una ley. Estábamos en pecado y estábamos en muerte. No podíamos hacer nada. No había manera de que esa ley pudiera perder su efecto. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿cómo es que podemos ser salvos en Jesucristo? La primera ley. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué hizo? Me ha librado de la ley del pecado. Entonces, hay otra ley en la física, la ley de la aerodinámica, podríamos decirlo, o del cambio de presión, con la que los aviones pueden vencer la ley de la gravedad. ¿Sí o no? ¿Sí sabían eso, no? O sea, los aviones no son mágicos, no tienen polvos de hadas y vuelan por los polvos de hadas. Las alas tienen un diseño que permite un cambio de presión entre una y otra y hace que el objeto pueda ser impulsado por ese cambio de presión hacia arriba. Y entonces los aviones vuelan y los helicópteros vuelan gracias a otra ley que puede aplicarse sobre de ella y temporalmente elimina la ley de la gravedad sobre de ella. Es decir, la ley de la gravedad sigue atrayendo a este objeto. Espero que no lo esté haciendo bolas. Esta ley de la gravedad sigue atrayendo el objeto, pero hay una ley que opera sobre esa ley para permitirle que se eleve, que se eleve y que se eleve y que pueda mantener un estado sobre esta ley. ¿Sí lo ves? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos, voy a decirlo así, ha contrarrestado la ley del pecado y de la muerte que opera en nuestros miembros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿pero qué le pasa al avión cuando desciende?
cuando deja de operar con ese flujo necesario en las alas para que mantenga esa relación, el avión empieza a descender, y empieza a descender porque deja de tener eficacia esta ley del cambio de presión, y entonces desciende y le permite a la ley de la gravedad volver a tener dominio sobre ella. Qué tremendo está eso. Si nosotros no permanecemos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces la ley del pecado y de la muerte tendrá un efecto sobre nosotros. Ya tienen que hacerle algo porque ya hasta me saqué sangre. A mí me impresiona mucho esto. No hay manera de permanecer en la libertad más que con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tenemos, y Pablo en Romanos 8 empieza a describir esto. ¿Cómo es esto? Porque los que piensan en las cosas de la carne, entonces heredarán muerte y corrupción. Pero los que piensan en las cosas del Espíritu, heredarán vida y paz sobre de ellos. Entonces nos mantenemos en el aire con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, contrarrestando la ley del pecado y de la muerte que se encuentra dentro de nuestros miembros. Y entonces solamente sí y solo sí podremos ser libres a través de esta relación. No hay otra forma en la que podamos disfrutar de esto. Quiero que tenemos que pensar mucho. ¿Tienes un hábito de pecado? ¿Tienes algo que te ata todavía a esta tierra, a este mundo? ¿Obedeces todavía tu concupiscencia en ciertos asuntos? Bueno, quizás es porque no estás firme en esa libertad, porque no estás en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque quizás estás pensando en las cosas de este mundo, porque quizás hay ignorancia acerca de la verdad en tu vida, de tal manera que no se puede provocar la libertad en medio de nosotros. Así que necesitamos volvernos al Señor. Amén. Y hay un texto que me encanta, en 2 Corintios 3:17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y si donde está el Espíritu del Señor, dice, ahí hay libertad. Y el Espíritu de Dios está en tu espíritu y está en mi espíritu para darnos libertad acerca de todas estas condiciones. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor, escrita en nosotros, para nosotros como una herencia. Como leíamos ahorita acerca de Pablo, una herencia rica, una herencia grandiosa, Señor, para la cual tú nos la has dado para que echemos mano de ella y podamos vivir en plenitud delante de ti. Te damos gracias por Cristo, Padre, por Cristo nuestro Señor, porque Él es el que vino a dar libertad a los cautivos, Él es el que abrió las cárceles, Señor, porque Él vino a vendar a los quebrantados, a los enlutados, Señor, darle una buena noticia. Eres tú el que hizo esa obra por nosotros. Te lo agradecemos, Señor. ¿Cuánto te agradecemos esto, Señor? Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a que estas verdades acerca de tu ministerio sobre nosotros, Señor, nos puedan llevar a permanecer en este estado de libertad, andar como es digno, Señor, de ser libres. No queremos ser más esclavos del pecado, sino queremos vivir como siervos tuyos. Qué increíble. Tú les dijiste a tus discípulos: ya no los llamaré más mis siervos, sino que ahora les llamaré mis amigos, porque deseabas no solamente que te siguiéramos, sino que nos quisiste dar a conocer tu propósito sobre la tierra. Qué glorioso eres, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, todos los días bajo la influencia de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, para que la ley del pecado y de la muerte, Señor, no tenga más
dominio sobre nosotros. Señor, descúbrenos la verdad, tu palabra como lámpara y como luz, para que podamos ser verdaderamente libres, Señor. Y gracias, Señor, porque a pesar de que pecamos, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.